el aplauso, señores. Segundo bloque del signo. Bailando te doy sueño. Qué lencazo. Lo bueno de todo esto es que cada vez que yo voy a la función me mandan al fondo, negro. Porque no hay lugar adelante. Yo quiero ir a la primera fila. Bueno, menos mal. Quiero ir a la primera fila. No puedo ir a la primera Pero fila. en ese caso tendrías que bailar con Andrea porque sabés que te elegiríamos. Claro. Entre la gente. Yo voy, no Tendrías tengo que problema. ir Quiero ir. No, y tenemos que agradecer porque por el título yo tenía miedo, ¿viste? Como es Bailando les doy sueño, es prácticamente el título del programa. Claro. Entonces hablé con el Chato por una cuestión así de caballerosidad y de amistad. No, me dice, negro, dale para adelante. Y tanto es así que nos dejaron usar en la publicidad los bailes con Melina. Sí. Y el otro día me mandó el Chato un mensaje de voz donde decía que Marcelo, cuando vino acá hace 15 días, cuando pasó y vio el título y el afiche, no podía parar de reírse. ¿Sí? O sea que agradezco el que nos hayan dejado, Bueno. porque podrían haber dicho, Sí, sí. no, yo tenía en segunda opción el hijo de la danza. Que te nombran. Como Claro, hijo y de la ahora danza. quedó como su Como dice Leandro. El hijo de Remil de la danza. Porque tenemos que decir también que hay sketch, además de canto y de Claro, baile. hay un Hay sketch sketch. de los tres, 2 canciones de ella aplaudidas al medio, un tap hermoso de él, un adagio de Estefanía, Los músicos en vivo, que le queremos Los- mandar un beso a los hilachientos del trópico que se pasan. Siempre jerarquiza un espectáculo en la orquesta Sí, en vivo. la ahí, verdad. aparte son muy buenos, Sí. muy buenos. ¿Por qué te dicen que sos el Pepito Cibrián? El Pepito sea. Sí. Y debe ser porque yo, por la disciplina, porque Ajá. yo trabajé muchos años con Pepe, con Ana Ajá. María Campoy, hice muchas comedias musicales con Pepe, desde Drácula para arriba y para abajo, estuve en todas, y con Pepe adquirí una disciplina, ¿no? Bastante aguerrida, bastante férrea. Entonces supongo que por eso me deben decir el Pepe, el Pepito. Ahora cuando dijiste voy a laburar con el negro, tranquilo, ¿no? No, pero ojo, que yo siempre digo que el Negro Álvarez es la misma disciplina de Pepe Cibrián en otro género teatral, que en realidad siempre el teatro es todo uno, pero existe Y así sale bien, mira, Sí. nosotros debutamos y salió, no hubo que corregir nada. nada. No hubo que alterar el orden, nos vamos a cambiar el adagio acá, las canciones las pasamos. No, como lo pensé Salió. y lo ensayamos, así quedó. Y después le hacemos una limadura, unas cuestiones finitas, digamos. Pero no eso que son 15 días y todavía estás arreglándolo. Afinando. No. Pero eso es porque, bueno, también ellos ensayaron bien y predispuestos a laburar. Bien. Déjame preguntarle algo a ella Dale, y ya vamos dale. con el tema de la bajada de los Carlos Oh. que ahí hay para... Ay, qué picante. Contame, ¿estuviste en el bailando? ¿Estuviste en el cantando? Estuve en el Soñando por Bailar, en realidad. Soñando por bailar. Entré en el Soñando por Bailar y después de ahí salí, hice 2 años el Cantando por un Sueño. Sí. Bien, ¿qué es lo que más te va? No hace falta que me lo digas, el cantando. Cantando, sí. Bien. Me gusta mucho ¿Cómo igual fue bailar, esa pero... experiencia? Y fue rara, estar encerrada en un reality fue mucho tiempo, no sé si volvería a encerrarme en otro reality, pero bueno, fue la puerta que me dio para laburar, ¿no es cierto?, en todo esto, así que más que agradecida con Ideas del Sur. Bueno, bien. Súper bien. Súper. Aparte, no sabes lo que canta. Bueno, sí sabes, Yo pero la bueno, a la conozco, gente yo le te quiero voy a contar. decir, yo la conozco Canta ella tan lindo, de un tiene- cumpleaños. ¿En serio? Ah. Que estaba Belén Francese, Fabiana Liuzzi en un bar en Nueva Córdoba. Bueno, no se contemos acuerda, más, no no puedo contemos contar. Bueno, hablemos de por qué se te bajaste de los Carlos Negros. No, me bajé porque una noche la chichi mía que se había quedado sin butaca, Ajá. se sienta a un costado en una silla y habían avisado que iban 2 de los Carlos, 2 mujeres de los Carlos, que yo a ellos no les aviso No nada nos dijo nada. para que no se pongan nerviosos. Claro, claro. Porque, Menos mal. no, Menos porque, mal, Sí. porque si no se pone que a lo mejor quieren trabajar mejor y trabajan peor. Eso Claro. es verdad. Pierde- Uno quiere pierden- poner más No, energía ese no. día. Y bueno, y después Edith me avisa, a los 15 minutos se levantaron y se fueron. Después me dijeron, a modo de disculpa a otra gente, que
que habían ido 4 y que se habían ido 2 y Y se dos habían quedaron. quedado 2. Mentira, porque fueron 2. Después, otra versión de disculpa, que habían ido 2 y una chica, no me acuerdo el nombre, ya me olvidé, se quedó ella y la otra se fue porque ya lo había visto. Tampoco es cierto. Después dijeron que habían ido 2 veces. No, una vez pidieron 5 entradas. Ay, no fueron. Pero ahí, no sabemos. Ah. No, fueron, pero no sabemos si la vieron a todas. Está bien. Pero ya con 2 que se vayan. Sinceramente te voy a decir algo. Yo hace años que hago el programa, hace 11 Sí. años ya que hago el programa acá. Bueno, vos ya me Sí, conocés. ya sé. Y es siempre la misma troupe de gente que está de jurado. en Los Carlos, Salvo 2 años que vino gente de Buenos Aires. en que vino Juan Carlos Marlé, que era el director de la Comedia Cordobesa, Sí. que para certificar que veían toda la función, se quedaban y al final de la comedia, de lo que fuere, Sí. iban a visitarte al camarín Ajá, mirá. y te saludaban, o sea que certificaban. Bueno, y para mí fueron de los mejores jurados. Sí, yo creo que en esto de los jurados hay mucho amiguismo, mucho de vení vos porque sos linda, te pongo en el jurado. Y el armar ternas para que este no le gane al otro, entonces invento una Claro. terna. Exactamente. Mejor cantante de color, Claro. mejor cantante petizo, entonces no se eliminan, no. Este año, qué sé yo, ahí en los mismos premios Voz, Sí. al Negro Lavie no lo pusieron en mejor cantante, lo pusieron en, no sé, consagración. Ponelo en cantante. Claro, y Y sí. si le tiene que ganar al que le tenga que ganar, le tiene que ganar. Y sí. Y Por eso bueno. te digo, es muy raro esto de los premios y nosotros generalmente, bueno, hay muchos elencos que no van, Comba casi no va nunca. Comba no iba nunca, creo que Eh, este año no sé si va. No sé si va a ir, pero es todo hecho muy a la... Es todo muy armado. Muy O sea, familiar, nadie lo dice, muy pero así, armado. muy ajedrecístico. Somos todos, claro. Pongo el peón acá, el alfil Sí. allá, el caballito allá. Bueno, no sigamos con el tema, se está poniendo caliente. no, ya está bien, está basta ya. Que el que lo gane, que lo disfrute. Bueno, Nosotros aclaramos, no bajamos, no competimos en los premios Carlos. Le deseamos mucha felicidad a todos los que están ahí. está bien. El premio de ustedes es la gente que los va a ver El toda la noche. público. Todas las ¿Está? noches al Teatro Sorba. Eso es lo mejor Sí. que nos puede Toda pasar. la noche, Teatro Sorba, ¿qué horarios? 22 horas. 22 horas. El sábado tenemos 2 Sábado, funciones. Tomá. A las 22 y a las las 0 horas. Y no hacemos funciones porque sí, no hacemos 2 por 1. Nada. No. Nuestra entrada es lo que se llama pura. Bueno, chicos. Y además el precio, queremos decir. El precio que realmente para cómo está la situación, 250 pesos. 250. Todas las Accesible. plateas, Accesible. muy accesible. Y Bien. eso la gente lo agradece también, por supuesto. Bueno, me alegro. Gracias por haber venido. No, al contrario. Nosotros hoy no tenemos secretaria, tenemos secretario. ¿Ves como que no. vamos Muy evolucionando? bien. Eso para las Muy mujeres, bien. señores. Le entregué- Evolucionó el páseme la siglo. flor, Tenemos, páseme por mirá, acá, secretario, mi páseme, amor. Quédese acá. Toma. Esto es para usted, Estefanía. Gracias. ¿Eh? Qué divino. Fuerte el aplauso para esta obra, Gracias. por favor, para usted. Dame el regalo para... Muchas gracias. Este para Steffi. ¿Cómo Gracias. ligás? Es una cosa de loco. Es que- Liga todas las semanas, Este liga. para vos, Andrea. Toda la Este semana. Gaira. Esto negro, por favor, abrilo porque los Bueno. elegí yo para vos. Mirá qué divino lo que me tocó a La gente de mí. DJ Evolution y esto es para vos también. Muéstrenlos, Está, a ver, muéstrenlo, ¿qué por les tocó? favor. Pues esto es como una caja de Pandora, Ah, te y puede tocar cualquier para cosa. Cada una de las chicas, Iris Estética le regalo Siempre un voucher. divina, ¿no? Sí, para que se puedan hacer lo que ustedes quieran. ¿Está? Mirá qué divino. Bueno, Muy Muchas buena, muy gracias. buena, gracias. Siempre voy a Iris. eso, sacala. No, hay que Qué montar, divino, muy me bien. La muy gente de bien. DJ, la gente de Gaira, Muy está, bueno. para que lo disfruten. Es un mismo al artista Muy que lo bueno. hacemos siempre. Lindo y se lo color merece. para patear merengue, que no se ensucia. ¿Qué más tenemos? Ah, me había Uy, olvidado. el alfajor qué de la rico. Quinta, Ah, acá lo no se van a conozco, ir, lo acá no se van a conozco. ir con la mano vacía. Sí. El secretario está Son medio demasiados lento hoy. regalos. Está medio lento el La secretario. verdad que sí. Bueno, nosotros nos quedamos sin tiempo, Estefanía. Ay, no te puedo creer. Está, Bueno, así era que ¿querés ir a obvio. ver la obra?
anda al Teatro Sorba. Bueno. ¿Estamos? Se van a Chicos, divertir gracias un por montón. venir, ¿eh? No, Gracias. gracias a Nosotros nos ustedes. vamos hasta la semana que viene y aquí, por supuesto, con Estefanía por el signo. Chao. Los esperamos.